Bien, pues bienvenidos. Vamos a dar inicio con nuestra clase con un tema que nos quedó pendiente, que es realmente hacer una discusión, y les voy a agradecer mucho su participación, para que podamos platicar acerca de los beneficios, los alcances y las limitaciones de la metodología BIM. Como ustedes saben, pues bueno, ya platicamos algunos aspectos de la metodología. Y es buen momento para que empecemos a debatir acerca de si esta tecnología es la correcta para nosotros y para nuestro trabajo cotidiano, o si podemos pensar en alguna otra solución para nuestras necesidades. ¿Cuáles son los beneficios de la metodología BIM? Eso nos lleva primero a hacernos la pregunta de por qué tenemos que hablar hoy en día de BIM, de Building Information Modeling. La primera respuesta a esta pregunta es porque después de muchísimos años en el negocio y en la industria de la construcción, nos hemos dado cuenta que la industria enfrenta problemas que se repiten constantemente. ¿Cuál es el primer problema? Los retrasos. Las obras no se entregan en los plazos que nosotros teníamos preconcebidos. En segunda, los temas de los costos. La verdad es que las obras, entre más grandes, más grandes son los problemas. Las obras enfrentan un sobrecosto. No podemos ser certeros y eficaces en el tema de cuánto nos van a costar las obras, entiéndase si son privadas o si son públicas. Y el tercer problema es también un producto de estas dos situaciones anteriores, es que las obras representan una gran cantidad de errores de coordinación, donde en ciertos momentos los arquitectos, diseñadores, resolvemos este tipo de situaciones con pretextos como decir, es que yo me retraso porque el departamento de construcción no responde como yo quisiera, porque el departamento de fabricación de la estructura no responde como yo quisiera, porque el departamento de carpintería, de cancelerías, etcétera. Sobre costos, yo no puedo predecir si va a subir o no el material. Yo no puedo predecir si va a cambiar la cantidad de elementos. Y por último, cuando dividimos todas las especialidades que están inmersas en el proceso de construcción y lo dividimos entre estructuras, instalaciones, carpinterías, albañilerías, etcétera, es muy fácil para nosotros decir que no hay una coordinación real, porque como me dijo alguna vez un arquitecto muy famoso de aquí de México, decía, mira Luis, hacer una silla y hacer una casa es prácticamente lo mismo. La única diferencia es que hacer una silla son 5 piezas y hacer una casa son 5 millones de piezas. Entonces, en toda esa complejidad, pues caben muchísimo los problemas de predictibilidad y de eficiencia en el proceso. Entonces, surge esta herramienta, esta metodología, como una respuesta metodológica. Entiéndase así, estamos aprendiendo BIM como un tema metodológico, no solamente tecnológico. Por lo tanto, además de la definición de BIM, debemos entender que BIM es un cambio en la forma de pensar, es un cambio en la forma de diseñar y es un cambio en la forma de construir. Retomando lo que vimos en las clases pasadas y siendo muy breves al respecto. En primer lugar, ¿qué es BIM? Building significa Building Information Modeling, haciendo hincapié en que esta metodología se centra en la en la información que nosotros podemos inyectar o extraer del modelo de un proceso constructivo. Pero esencialmente tenemos que entender que las herramientas que se han generado a través de la metodología BIM, las herramientas informáticas,
Se tratan de resolverlo como un problema de trabajo colaborativo, ya que en un mismo modelo integramos información, integramos modelos digitales que se enciman y nutren a un mismo modelo, pueden retratar y simular procesos, pero sobre todo considera que es un proceso que se elabora a través de muchas personas, no solamente los dueños de las empresas, sino la gente que está en la obra, en el despacho de diseño, en el proceso de cálculo o en el proceso de simulación, en fin, muchísima gente que interviene en el proceso de construcción. Por el contrario, ¿qué no es BIM? Si algo puedo nutrir en esta primera sesión, y a lo mejor me van a regañar porque hay muchas clases que vienen a continuación respecto a cómo utilizar Revit, debemos entender que BIM no es solamente un software, no es solamente Revit, no es solamente ArchiCAD, no es Navisworks, etcétera. Todos estos softwares se han diseñado a través de esta metodología y eso pues obviamente nos va a servir para tener un sistema eficiente. Por otro lado, BIM tampoco es una tarea rutinaria de modelar, no es agarrar el SketchUp y empezar a poner piezas y piezas y piezas y piezas y piezas nada más, sino que tiene que hacerse con un objetivo mucho más amplio, como lo que platicamos acerca del Building Execution Plan. También hay que considerar que al igual que un estudio de laboratorio, el hacerse el estudio no garantiza la salud y el hacer el modelo BIM no significa que automáticamente vamos a tener calidad o vamos a tener eficiencia. Si no tenemos un correcto proceso de análisis, pues no nos va a servir de gran cosa. BIM, en cambio, es una metodología que está apoyada por herramientas tecnológicas y en este caso por herramientas digitales. ¿Cuáles son los principios fundamentales del BIM? Y estamos haciendo un pequeño repaso de lo que vimos en las primeras clases. En primera, entendamos que BIM se basa en la idea de crear un modelo que tiene información digital integrada en el mismo modelo, que es un modelo que se va a poder coordinar entre diferentes disciplinas. En la obra no todos hacemos de todo. Algunos diseñamos, algunos construimos, algunos proveemos de algunos elementos para la obra, algunos utilizamos, algunos estudiamos y algunos demolemos, ¿sí? Y todas esas funciones se pueden coordinar entre este tipo de modelos. Se basa en un principio de colaboración temprana, que quiere decir que nosotros vamos a analizar todas las situaciones y las problemáticas que pudieran existir para poder resolverlas antes de entrar al proceso de construcción, que es una de las labores más caras que tiene la economía mundial. Aquí en la facultad, cuando aprendíamos diseño, me acuerdo que nos decían una anécdota. Llegaba alguien que no había entregado totalmente su trabajo, no había terminado de hacer su proyecto y le decía al profesor, mire, es que yo pienso que en esta esfera, por ejemplo, aquí vamos a poder tener un centro de convenciones que se va a hacer en 5 niveles diferentes, donde vamos a tener dobles alturas y por aquí va a entrar el sol, etcétera. Y el profesor decía, oye, ¿y esa maravilla arquitectónica no me la podrás dibujar para mañana? Porque realmente lo que nosotros no tenemos en tela de juicio respecto a si las ideas del departamento de diseño son buenas o del departamento de construcción, sino realmente es que lo podamos analizar antes de empezar a invertir dinero en los elementos. Otro punto es que estos modelos tienen como un objetivo muy importante que como nosotros modelamos a escala, construimos a escala digital,
Se supone que todo lo que nosotros le proveemos a este modelo BIM se convierte en un elemento confiable para poder tomar decisiones antes de ejecutar en la obra. Y eso nos permite entender con medios digitales infinitamente más económicos que el proceso de construcción, poder comprender todo el ciclo de vida completo del proyecto. Y ahora debemos entender o debemos analizar realmente, pues, para qué queremos utilizar el BIM. Tenemos que analizar a qué beneficios podemos aspirar si nosotros nos aventuramos a implementar estos sistemas en nuestras empresas, en nuestros procesos de trabajo, en nuestros departamentos, en nuestros gobiernos, en nuestras comunidades, etcétera. El primer beneficio que tenemos que comprender y que saborear es que vamos a tener un mayor control del proyecto del que como arquitectos autónomos podríamos tener. Eso es inequívoco. Cuando ustedes analizan, los que son arquitectos, diseñadores fundamentalmente, los que empiezan a diseñar la casa, el restaurante, el edificio, el palacio de gobierno, etcétera, cuando ustedes empiezan a hacer un proyecto, ¿cuál es el proceso normal? Tomamos una libreta, tomamos un rotulador o un bolígrafo y empezamos a hacer perspectivas, croquis, dibujos en planta, etcétera, y tenemos una idea del proyecto. Pero el proceso constructivo, el proceso de convertir ese dibujo de una hoja tamaño carta en una inversión de millones de dólares, pues evidentemente requiere un poco más de certeza que solamente unos cuantos dibujos. Entonces, tener estos modelos inteligentes, estos gemelos digitales, nos brinda un mayor control y una mayor certeza del proyecto, de saber que los sistemas que nosotros proponemos van a funcionar. Y por ende, el segundo beneficio es que tendremos menos errores en la obra, menos problemas de reparto, menos problemas de suministro, menos problemas de falta de herramientas en el sitio de construcción. Y eso evidentemente va a repercutir en algunos aspectos económicos que serán muy interesantes para nuestros clientes, entiéndase gobierno o entiéndase clientes particulares. También vamos a tener una mejor comunicación entre todos los que participamos en el proceso de ejecución de esa obra, desde el diseñador que resuelve digitalmente sus proyectos hasta el supervisor de obra o el dueño de la constructora que va a firmar un contrato para poder terminar un proyecto determinado en X tiempo y en X cantidad de dinero, y eso nos va a beneficiar a todos. También veremos que a través de un correcto análisis vamos a tener una reducción en el proceso de retrabajos. ¿Cuáles son los retrabajos? Yo mandé a hacer una escalera para mi edificio y resulta que me faltaron 20 centímetros entre nivel y nivel. Y eso me obliga a trazar algunos escalones, a poner algunos remiendos, a hacer algunos retrabajos que no venían contemplados en el proceso original de construcción. Y por último, ante esas quejas, como la que les decía de las escaleras o del tamaño de las puertas o no lo sé, del diseño de las cancelerías, etcétera, si alguien se equivoca, es más fácil detectar quién fue el que se equivocó y de alguna manera tener o ejecutar cartas correctivas que nos permita saber si el arquitecto Juanito se equivocó en las especificaciones de las puertas. ¿Por qué? Porque, bueno, el modelo nos va a permitir detectar
quién realizó los cambios que eventualmente se están traduciendo en sobrecostos en la obra. Y eso cualquier propietario lo va a agradecer. Ahora, para los que son arquitectos y están inmiscuidos o son autores en el diseño arquitectónico, ¿cuáles son los beneficios a los que ustedes pueden aspirar? En primer lugar, van a tener una visión clara del proyecto. El tener un modelo digital que nosotros podemos manipular, recorrer, seccionar, analizar en planta, en sección, en alzado, en vista 3D, en vista de interiores, en hacer todo el juego de capas que nos permiten los softwares con metodología BIM, nos va a permitir entender mejor el proyecto, entender mejor los espacios, detectar prontamente si el mobiliario que nosotros necesitamos es el que el espacio puede tolerar o el que el espacio necesita, o las necesidades de los usuarios serán satisfechas por los espacios de una manera mucho más clara. Y que conste que si nosotros podemos entender el proyecto de una manera más clara, también lo vamos a poder explicar de una manera más clara, lo cual también representa una ventaja competitiva para los arquitectos al momento de negociar sus servicios y negociar sus honorarios. Por otro lado, a través de otros softwares, que ahorita los vamos a hacer un pequeño recorrido, veremos que también la metodología nos va a permitir detectar conflictos en el proceso de construcción, o más bien, conflictos que surgen según las decisiones de diseño, pero que realmente se verán reflejados en el momento que nosotros estemos en el proceso de construcción, ¿sí? ¿Cuáles son los más comunes? Los que tienen que ver con las instalaciones, los que tienen que ver con que cuando nosotros pretendemos pasar un ducto o una tubería por una estructura, pues a veces la solución que nosotros hemos planteado de parte del desconocimiento, tendrán que ver con debilitar una estructura para hacer que pase una tubería, lo cual es una cuestión ilógica. También vamos a poder tener un mayor reconocimiento de los cambios que estamos haciendo en el proyecto. Y eso también a los arquitectos diseñadores nos beneficia porque nos permite mostrarle a los clientes cuál ha sido el resultado de sus interacciones con el proceso de diseño. Esto es, cuando el cliente te dice, modifícame el estacionamiento, modifícame las escaleras, modifícame. Yo tuve un caso con un proyecto donde los clientes con la mano en la cintura me dijeron, cámbiame la escalera de lugar, y eso me cambió todo el diseño. Era como si tuviéramos que empezar desde cero. Y todo eso se ve reflejado en sobrecostos para el departamento de proyectos que deben ser absorbidos también por el cliente. Otra grandísima ventaja que nos da los softwares con metodología BIM es que nos permite también extrapolar nuestras barreras de diseño a través de unas herramientas que se llaman los modelos paramétricos, donde empezamos a tener todos estos diseños de los cuales ha sacado muchísima ventaja Zaha Hadid, MAD Architects, etcétera, donde la repetición de una pieza, entiéndase desde un ladrillo hasta una cancelería, nos permite tener formas únicas e increíbles, pero que si nosotros tratáramos de resolverlo utilizando herramientas bidimensionales como AutoCAD o peor aún, el dibujo a mano, pues nunca podríamos pasar del diseño de una caja, ¿no? Y el diseño con metodología BIM nos permite interactuar con otro tipo de herramientas y buscar diseños o soluciones estructurales mucho más coherentes y más eficientes. Y por último, también tenemos una mayor y mejor coherencia
entre las soluciones gráficas o entre las propuestas gráficas y las soluciones técnicas de los espacios. ¿Por qué? Porque típicamente nosotros sabemos dibujar ciertos planos, pero a veces si no tenemos esta coherencia que nos permiten estas herramientas, tenemos faltantes, descuadres, problemas con la estructura de los ejes y cosas que aunque sean muy pequeñas, nos puede traer muchos problemas al momento de la construcción. Ahora, siendo más que arquitectos, siendo coordinadores de un proceso de construcción, pues la metodología BIM nos permite una correcta integración de disciplinas, como son arquitectura, estructuras, instalaciones, detección de interferencias, procesos de construcción, mantenimiento, etcétera. Y eso nos genera también que haya menos conflictos en la obra. No sé, en su experiencia que han vivido respecto a coordinar procesos de construcción, pero algo tan sencillo como que los planos de instalaciones básicamente son líneas y cuando llegamos al proceso de la obra resulta que no dejaron los ductos, que hay que empezar a hacer ranuras, que hay que empezar a perforar muros, etcétera, pues eso siempre genera conflictos y sobrecostos. Otro detalle es que el flujo de trabajo se vuelve mucho más ordenado y también nos va a permitir tener soluciones mucho más tecnificadas. En México, hasta hace muy poco tiempo, las soluciones en acabados era el muro de mampostería, entiéndase de ladrillos o de tabiques, repellado, revocado, alisado, pintado, y a la hora de que querías hacer un cambio en las instalaciones, pues bueno, implica ranuras, rezanes, ducterías, etcétera. Ahora podemos recurrir a sistemas mucho más industrializados, como los muros falsos o los muros de tabla roca o de tabla cemento o panel de yeso que nos permite tener instalaciones aparentes que no solamente nos ayudan a ser más rápidos en el proceso de construcción, sino que también nos permiten poder restaurar o remodelar los espacios con una mayor facilidad sin debilitar a los muros cuando son muros de carga y también nos permiten tener pasos y soluciones mucho más estructuradas que nos permitan tener unos, ¿cómo se dice? Unos procesos o estrategias de mantenimiento mucho más eficientes. En esta ilustración, por ejemplo, podemos ver cómo varias disciplinas coexisten en un mismo edificio. En la foto de arriba, que se alcanza a ver aquí la flecha o el señalador, en la foto de arriba alcanzamos a ver la conceptualización del arquitecto. Es una caja que tiene varios colores, con ciertos materiales, etcétera. Pero esa caja se va a nutrir de un proceso estructural con una cimentación de concreto predimensionada, con una estructura metálica, que además tiene que coexistir con sistemas de suministro de agua, de drenaje, de ventilación, de servicios eléctricos, y todo eso se genera en un sistema vivo que es muy difícil de contemplar si no fuera por herramientas como estas. Dejando de lado el diseño y dejando de lado la coordinación en la obra, tenemos que entender que implementar este tipo de herramientas representa beneficios en dinero, ¿sí? Si somos constructores o si participamos en el equipo de construcción, debemos entender que la vinculación del modelo nos va a nos va a permitir entender el presupuesto de una manera mucho más clara. Vamos a poder tener un mayor control en las cantidades de obra. Vamos a poder determinar inmediatamente el volumen digital, eficiente, exacto, de concreto, de ladrillos,
de pinturas, de acabados, etcétera, y nos va a permitir ser más eficientes en nuestras compras, ser más férreos y precisos en la supervisión de la obra, minimizando tan solo los desperdicios. También vamos a poder simular escenarios de construcción que se van a ver reflejados en la adquisición, ya sea en compra o en renta, de herramientas que a lo mejor no teníamos contempladas, como son grúas, como son herramientas ligeras o maquinaria ligera de la obra, em, transportes, fletes, acarreos, y también nos va a permitir detectar problemas con algunos equipamientos que quizá deberán estar en los sitios donde se van a implementar de manera más temprana que el mismo edificio. También vamos a poder hacer una planeación mucho más precisa, porque la planeación, recuerden que es una gráfica o un proceso que nos va a permitir poner en una misma tabla tiempo y dinero. Y nos va a permitir detectar cuáles van a ser las necesidades económicas, espaciales o de infraestructura en la obra con mucho tiempo de anticipación. Y creo que todos hemos sido testigos que si nosotros somos capaces de prever estos espacios, nuestras finanzas van a ser mucho más sanas. Y eso, pues eventualmente, para los propietarios de empresas de construcción, resultará en una reducción de las desviaciones económicas y por ende un ligero y a veces muy grande incremento de las utilidades. Cuando estamos en el lado de la construcción, entiéndase a lo mejor como la autoridad, como el propietario, pues veremos que el implementar la metodología BIM nos va a permitir tener información clara y actualizada respecto a lo que está haciendo el equipo de construcción en la obra. Nos va a permitir desempeñarnos con menos improvisación. Esto es, no vamos a estar resolviendo las cosas sobre las rodillas, así decimos aquí en México, sino que tendremos ya implementados sistemas constructivos, detalles constructivos que requerirán piezas especiales, pero que nos va a permitir también tener una menor improvisación y que todo esté mucho más estudiado. También en el caso que nosotros recurramos a contratistas o subcontratistas, nos va a poder permitir tener una mayor comunicación con ellos, sabiendo que si el contratista de la carpintería nos va a proveer de todos los closets y cocinas de nuestro edificio de departamentos, podremos tener diseños que contemplen ciertas tolerancias para que los proveedores lleguen e instalen con un menor grado de error, lo cual se traduce, como en el punto 4, en que haya secuencias que sean constructivas mucho más certeras y que, ¿cómo decirlo? Que, por ejemplo, si han visto los videos donde en China se construyen rascacielos en una semana, pues tiene que ver con que todas las piezas están estudiadas al milímetro. Y para poder estudiarlas al milímetro, tiene que haber una documentación que te especifique lo que el supervisor debe verificar, que no podemos estar improvisando o solamente firmando papeles al azar, donde digan, sí, este módulo sí está funcionando bien, sin embargo, no cumple con la tolerancia mínima necesaria, ¿no? Entonces sabemos que esos van a ser problemas que nos van a derivar en una reducción de la productividad. Cuando ya entregamos los edificios, cuando ya cumplimos con nuestra labor de ser arquitectos, diseñadores o constructores, y le dejamos el proyecto o el edificio a los propietarios, la metodología BIM les va a traer también un beneficio en cuanto a la operación y al mantenimiento de los edificios. Primero, porque el modelo va a ser un modelo completo que va a traer información
no solamente de medidas, sino también de especificaciones, sino también de rutas, sino también de piezas y a las cuales les podemos añadir factores de análisis como el desgaste, entiéndase las lámparas, la pintura, las tuberías, las válvulas, etcétera, lo cual es una información útil para el proceso de postconstrucción. Si alguno de ustedes consigue un trabajo de director o de jefe de mantenimiento de una fábrica y tiene acceso a un modelo BIM, podrá tener un calendario de seguimiento del mantenimiento que les va a permitir tener un trabajo mucho más relajado que estar todos los días apagando incendios. Eso les va a permitir también facilitar el mantenimiento por las obras y las tareas cotidianas, pero también por las remodelaciones, porque cuando ustedes quieran trabajar con otro despacho para ampliar sus instalaciones, podrán proveerle de ese mismo modelo y el despacho, en consecuencia, les va a traer una ampliación o una remodelación o un cambio de usos que van a poder estudiar sin necesidad de parar operaciones, lo cual pues va a derivar en que tengan un edificio o unos edificios que van a tener una mayor vida útil, lo cual todos los clientes y todos los propietarios se los van a agradecer. Ahora, entrando un poquito en la materia del software, porque recordemos que aunque ya les dije 20 veces que BIM no es el software, pero sí hay software que está basado en esta metodología. Y ustedes van a decir, oigan, oiga arquitecto, pero yo conozco el Revit y el Revit no me deja ver los clash detection. O, ¿qué va a pasar con mi cliente al cual yo le voy a decir que le voy a dar su modelo BIM y ahora él con qué va a hacer sus procesos de mantenimiento? Bueno, eh, Autodesk es en estos momentos, yo creo que la plataforma más completa de software basado en metodología BIM. Y en un software que se llama, o en una colección que se llama AEC Collection, Architecture, Engineering and Construction Collection, hay muchas herramientas que podemos utilizar para nutrir nuestro proceso de trabajo. Los dos que más conocemos son estos dos de en medio. Revit, que es la herramienta de moda, y AutoCAD, que es con la que nosotros aprendimos a trabajar en la facultad. Sin embargo, existen otros softwares, por ejemplo, como Autodesk Docs, que es el que nos va a ayudar a integrar nuestro gemelo digital del edificio y nos va a permitir colaborar entre nosotros. Esa es una tarea un poquito más adelante. Yo tengo ya una cuenta de Google Docs porque yo soy un académico de mi universidad y sus académicos de la Univo les van a poder gestionar este tipo de servicios para poder simular procesos de colaboración en donde todos podamos empezar a subir información de un gemelo digital. Por otro lado, también pueden acceder de manera gratuita a Forma Site Design, que les va a permitir analizar los entornos de una manera mucho más certera, sin tantas interpretaciones, y nos va a permitir tener una solución de diseño mucho más acertada al emplazamiento. La gran ventaja de Forma Site Design es que si ustedes lo hacían estos procesos en la facultad, recordarán que un análisis de sitio les podía durar un mes y ahora lo pueden hacer en un par de horas. Por otro lado, también vamos a trabajar con Naviswork, que nos va a permitir detectar estos resultados de detección de conflictos o de clash detection. Y este nos va a permitir hacer análisis de la coordinación de disciplinas, pero también del análisis 5D. Es decir, vamos a poder revisar factores como costo y tiempo para poder determinar la factibilidad de nuestros proyectos.
Hay un software especial que es el que los propietarios de los edificios deberían tener, que es Autodesk Insight, que es el que permite determinar los rendimientos de los edificios. ¿Sí? Y ya por otro lado, también tenemos herramientas como 3D Max, que es el que nos permite hacer renders de mucho mejor calidad aprovechando los sistemas de la nube de Autodesk. Y también Recap Pro, que nos permite utilizar otras herramientas como son la digitalización 3D, los escáneres, los sistemas Lizard, los sistemas de escaneo 3D para poder hacer análisis, sobre todo de los procesos de los edificios, cuando en vez de utilizar los famosos as built, ahora podemos hacerlo, pero a nivel de modelo. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que son los beneficios de implementar la metodología BIM. Pero cuando a ustedes les pregunten sus jefes, los dueños de las empresas, si es que trabajan para un tercero, o cuando ustedes quieran plantearse realmente para qué lo voy a implementar el BIM, deben de saber cuáles son los alcances reales. En primer lugar, deben de saber que si ustedes trabajan con equipos de diseño, si ustedes entregan productos basados en documentación de edificaciones, si ustedes están encargados de una coordinación de construcciones o si ustedes están a cargo de tareas de operación, BIM es una muy buena solución para ustedes. ¿Qué tan pequeño tengo que empezar o qué tan grande puedo llegar a trabajar? ¿Qué tipos de proyecto? Bueno, aquí debemos analizar qué tipos de proyectos realizamos, ¿sí? Si hacemos casas, si hacemos edificios públicos, si hacemos infraestructura, ¿sí? Todo eso va a derivar en cuál va a ser nuestro grado de adaptación o de tratar de sacar provecho de un software con metodología BIM. Y también tenemos que analizar cuál es el nivel de madurez en Building Information Modeling al que nosotros queremos llegar. Yo quiero que seamos que hagamos un despacho, que todos vamos a ser expertos y vamos a tener clash detection y vamos a hacer, ¿cómo se llama? Vamos a hacer escaneo de los espacios con tecnología Lizard, etcétera. Pero estamos haciendo, no sé, casitas. Quizá no es la solución correcta. A ver, tenemos una participación. Dice, una consulta. Cuando mencionan Docs como herramienta de Autodesk, ¿se refiere solo al módulo documental o a todas las herramientas de eh, AEC como Build también? Sí, ahí podemos hacer una interacción del modelo y podemos también generar nuestra documentación para intercambio. Nos va a permitir generar el modelo digital también. Entonces creo que, bueno, puede ser una muy buena herramienta que la vamos a probar con nuestro pequeño modelo digital. Otro punto importante, los levels of development. Cuando nosotros empezamos a trabajar bajo la metodología BIM, debemos entender que no todo lo que vamos a realizar lo vamos a llevar al máximo nivel de detalle. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que trabajar en función del objetivo al que queremos llegar con estos trabajos. A veces, si hacemos obras muy pequeñas o proyectos muy pequeños, seguramente nos vamos a centrar en la documentación del proyecto y no tanto en todos los factores de especificación de materiales, distancias, cantidades, etcétera. ¿Que tiene un beneficio? Sí, porque nos va a beneficiar al nivel de tener, tener una mejor rentabilidad, que nuestro proyecto tenga mayores utilidades, etcétera. Pero a veces vamos a requerir de un equipo mucho más grande del que tenemos o del que podemos costear. Entonces hay que entender que BIM
Si es bien aplicado, es un sistema muy inteligente, pero no debe ser excesivo. Casi todos los proyectos que se cobran como objetos BIM rondan el level of development entre el 300 y 350, porque en más detalle no necesariamente va a significar tener un mejor proyecto, porque a veces los sistemas de contratación no van a... O sea, si ustedes hacen un análisis súper exhaustivo de todos los elementos constructivos que van a poner y el contratista no los va a requerir, o la parte contratante no les va a pedir un presupuesto basado en BIM, sino les va a pedir un presupuesto por precios unitarios, pues a lo mejor es trabajo desaprovechado. Y eso también nos lleva a tratar de entender las limitaciones que vamos a ver a la hora de utilizar el BIM. Quizá nosotros estamos súper emocionados y decimos, esta es la herramienta, yo la tengo que implementar, yo la tengo que conocer. A partir de mañana todos vamos a hacer BIM. Pues no necesariamente, porque el sistema tiene limitaciones. Las primeras, ¿cuáles son las limitaciones técnicas? Debemos de entender que para utilizar software bajo la metodología BIM necesitamos equipos adecuados y software especializado. Si nosotros somos los propietarios de una oficina que tiene equipos anticuados y no tenemos el dinero como para comprar software especializado, vamos a tener un problema. Que vamos a utilizar sistemas de un solo ojo para conseguir el software especializado, puede ser, pero eso nos va a traer problemas a la hora de la colaboración, nos va a traer problemas a la hora de lidiar con otros proveedores, etcétera. También hay que entender que en la implementación de este sistema deriva en una curva de aprendizaje. Debemos reconocer las capacidades de nuestro equipo. A lo mejor tenemos un equipo que es eficiente trabajando eh, 10 o 12 horas seguidas en AutoCAD y quizá no sea tan rentable quererlos cambiar de la noche a la mañana a BIM o a Revit, sino quizá a lo mejor podemos pretender otro tipo de ritmos para aplanar un poco la curva del aprendizaje, hacerla más larga, pero no hacerla tan radical. Otro punto es que vamos a tener una dependencia, o sea, nosotros mismos vamos a generar una dependencia tecnológica. Porque, por ejemplo, si vamos a tener una coordinación entre la oficina de diseño y el departamento de construcción, seguramente va a significar que necesitaremos que nuestro equipo de construcción, pues en lugar de tener una bodega para tener sus planos, pues va a necesitar tener un acceso a Wi-Fi para poder tener una tablet o una tablet con un chip SIM para que puedan tener internet afuera y poder descargar el modelo actualizado. Nuestro equipo de construcción tiene esos medios. ¿Ustedes están dispuestos a comprarles una tablet para que tengan ese tipo de herramientas en la obra? Son preguntas que tienen que ver con las limitaciones técnicas. Y por último, también entender que puede existir una interoperabilidad que es imperfecta entre las plataformas. Resulta que yo soy arquitecto, yo soy el constructor. Y yo sí voy a invertir para entrar a la metodología BIM porque yo lo que quiero como constructor es ampliar mis márgenes de ganancias. Pero resulta que mi equipo de diseño, ellos ocupan SketchUp. Y SketchUp va a tener una interoperabilidad que no es 100% eficiente. Muchas cosas las vamos a tener que redibujar o remodelar o cargarlas de información porque solamente traemos información gráfica, pero no traemos información técnica y eso pues nos va a traer ahí algunos problemillas. Segundo punto, si ustedes están a cargo de una organización o son parte de una organización, van a reconocer que el primer factor limitante es la resistencia al cambio.
Yo vengo trabajando toda mi vida AutoCAD, ¿por qué tengo que cambiar a Revit? Vamos a cambiar a Revit. Usted me quiere correr, ¿verdad, arquitecto? Yo ya estoy mayor, yo ya no puedo aprender, yo no tengo dinero para comprarme la licencia, yo no tengo tiempo para tener horarios extras de capacitación, yo no voy a entregar a tiempo mis pendientes o mi tramo de trabajo, etcétera. Otro punto es la falta de capacitación. A ver, yo como dueño del despacho voy a invertir una cantidad importante para comprar licencias de Autodesk. Pero resulta que pues no preveo que necesito también contratar instructores, porque el hecho de que yo medio le pique al software tampoco quiere decir que voy a ser un experto que puedo capacitar a toda mi oficina. También debemos reconocer que la industria de la construcción y la industria del diseño tiene procesos tradicionales que están arraigados desde hace décadas y cambiarlos va a costarnos mucho trabajo. Otro punto también difícil es cuando llegan las cosas por decreto. Yo soy el dueño o conseguimos un contrato que nos dio el gobierno federal y resulta que para que nosotros hagamos este nuevo mercado, esta nueva biblioteca, este nuevo centro penitenciario, nos obligaron a ejecutar en BIM, bajo protocolos BIM. Yo firmé el contrato y lo vamos a hacer por BIM. Oiga, arquitecto, pero no tenemos ni computadoras, ni licencias, ni conocimientos, ni nada. A mí no me importa, yo tengo que cumplir con el contrato. Eso está mal porque es una implementación sin ningún tipo de estrategia. Y esto lleva al problema de que un BIM mal entendido genera frustración, porque cuando nosotros tratamos de verlo como un solamente proceso de modelo 3D, resulta que es algo mucho más complejo y el equipo puede tener una frustración tremenda por el hecho de no entender la herramienta. Y eso viene también del lado de las limitaciones económicas. Tenemos que invertir en software, tenemos que invertir en hardware, tenemos que invertir en capacitación, tenemos que invertir tiempo. Y eso yo creo que de todos los factores que les mencioné, el que más les duele a las empresas es el tiempo. Porque normalmente las empresas cuando invierten en sus equipos, ellos piensan que con el simple hecho de inyectarle dinero a una organización, la rentabilidad y los beneficios van a subir como la espuma, pero no. A veces la necesidad de tomar tiempo productivo para capacitarse en otros procesos significa una baja en la rentabilidad y eso genera una sensación de frustración muy fuerte. Y también hay que entender que no todos los proyectos justifican que se hagan procesos BIM completos. A lo mejor vamos a utilizar unas partes, no todo desarrollado a level of development 500, ¿sí? Y también hay que entender que el retorno de la inversión depende del uso correcto de la metodología. Y esto se aplica, si somos ecuánimes, veremos que este proceso se aplica a casi cualquier tipo de industria. Resulta que nosotros hacemos casitas, por ejemplo, o, o peor aún, hacemos casas residenciales de nivel medio, de estas que haces de a una por una, no haces desarrollos de 50 casas. Y de repente nos damos cuenta que nuestro equipo de obreros o nuestro equipo de albañiles o de peones, así les decimos aquí a los ayudantes de nivel más bajo, cuando les pedimos, excava las cepas de la cimentación de la casa. No, pues resulta que se tarda mucho tiempo. Y si tuviéramos una máquina, una retroexcavadora, lo haríamos en un día. Ah, me parece muy bien. A ver, fírmate un cheque y vamos a comprar una retroexcavadora para poder hacer las excavaciones inmediatamente. Sí, las hicimos en un día, pero nos quedamos con una deuda de 3 años para pagar la máquina. Entonces,
El retorno de la inversión depende del uso que le vamos a dar. Si nosotros hacemos proyectos de 40 casas, seguramente pagaremos más rápido la máquina. A lo mejor nos convenía rentarla, no comprarla, ¿sí? Todo ese análisis es muy importante que ustedes puedan realizar. Y por último, ¿cuáles son los riesgos? Si ustedes están al frente de un equipo encargado para la implementación BIM, deben de reconocer que el elaborar modelos que no tengan información útil es como utilizar una ametralladora para matar moscas o una bazuca para matar mosquitos. Es tener modelos muy complejos, pero que no les representen una información que realmente sea diferente de una licencia de SketchUp. Si ustedes se enfocan erróneamente en la información, seguramente o en la documentación, pueden caer en procesos de sobremodelado que sea innecesario. Es decir, utilizar familias o modelar cosas nuevas que sean excesivamente detallados, como por ejemplo un coche. Un coche en un modelo BIM eh, es decorativo, solamente nos representa un elemento que ocupa espacio, porque nosotros no vamos a tener nada que ver con la fabricación del auto. Nosotros podríamos tener un prisma rectangular y decir que es un coche y nos va a proveer la información que necesitamos. Otra, nos vamos a conseguir mucha gente muy talentosa para utilizar software BIM como Revit, pero si no les damos estándares, no van a poder coordinarse, no van a poder trabajar juntos. Otra, que si nosotros decimos que trabajamos en Revit y que por eso estamos trabajando en BIM, caeremos en el problema de trabajar BIM de nombre, pero no BIM de fondo. Y eso también no nos va a dar la rentabilidad que buscamos, lo cual va a generarle pérdidas de tiempo y de recursos a las empresas y pues es algo que ninguno de nosotros queremos. ¿Cuál es la estrategia que debemos seguir? Y es también la invitación para que contemplen este proceso como parte de la maestría BIM. Debemos entender que BIM no se adopta de golpe. Se aprende de golpe si quieren. Pueden volverse expertos de la noche a la mañana, pero no piensen que este aprendizaje lo van a transmitir a sus organizaciones en un solo día. BIM se implementa por etapas. Nos podemos enfocar primero en trabajos de capacitación, escoger proyectos piloto, donde podemos empezar a probar estos nuevos elementos de colaboración, de modelado, de interacción, de coordinación, etcétera. También va a ser importante que nosotros podamos desarrollar estándares internos propios de nuestra oficina o de nuestra empresa, lo cual nos va a llevar al soñado nivel de la madurez BIM, pero que sea progresiva, que cada vez podamos trabajar en proyectos mucho más importantes, mucho más complejos, con muchas más personas, pero teniendo un gran porcentaje de éxito. De alguna manera les diría que BIM es como, no sé si a alguno de ustedes les gusta correr o si son runners, como les decimos aquí en México. Pero puede que un día ustedes digan, ah, yo necesito hacer ejercicio y para hacer ejercicio voy a correr una maratón. No, no puedes pasar de la pasividad o de ser sedentario a decir que vas a correr un maratón. Primero, debes de implementar técnica, empezar a generar resistencia, tener horarios de entrenamiento, empezar a tener pequeñas metas, poder correr 1 kilómetro sin parar, 2 kilómetros sin parar, 3 kilómetros sin parar, tener procesos de descanso, tener coaching, tener etcétera, hasta que llegas a la maratón.
No pasa solamente de ir a la tienda, comprarte un par de tenis y pretender que vas a correr 42 kilómetros de corrido. Eso no se puede. O puedes hacerlo, pero seguramente te traerá muchísimos problemas de salud, lesiones, etcétera. Entonces, hay que aspirar a eso, a una madurez BIM progresiva. Si nosotros nos juntamos con personas o con proveedores que tienen una mayor madurez, el resultado esperado es que nosotros subiremos en el proceso de madurez, ¿sí? Entonces, lo importante es aprenderlo perdón, implementarlo por etapas y crecer poco a poco. Tengan en cuenta que el BIM, lo que están aprendiendo ahorita, es una excelente herramienta, pero no es una solución mágica. Sí representa que sea una poderosa herramienta si la entienden, si la planifican y si la aplican, pero con un criterio, no solamente como una decisión de voluntad, como una voluntad, sobre todo de la gente que no va a participar en el proyecto o como un decreto. El BIM bien utilizado mejora muchísimo la arquitectura, no solamente en la forma, sino que nos permite que la arquitectura sea más eficiente, que esté mucho mejor resueltos los espacios, porque sabemos que el hacer un cambio en la obra implica demoliciones, implica sobrecostos, implica tiempos, etcétera. Y también hay que entender que un BIM mal utilizado complica los procesos muchísimo. ¿Sí? Pretender que vamos a pasar de tener obras con pérdidas a utilidades del 200% en un solo proyecto es un sueño que no les recomiendo tener. Bueno, con esto terminamos nuestra charla acerca de las ventajas de utilizar BIM, los riesgos de utilizar BIM y pasaremos a nuestro siguiente tema.